sean los hombres, somos criaturas. No debemos ser adorados, no podemos ser adorados. Porque si una criatura quiere ser adorado o en alguna manera recibe cierta adoración, hermano, eso entra en un plano espiritual que desagrada a Dios. Porque si algo desagrada a Dios es eso. El único que debe ser adorado se llama Dios. Alabado sea el Señor. Si usted quiebra esa ley espiritual, usted se está metiendo en problemas con Dios y usted se está dañando. Porque todas las personas que llegan a endiosarse, engrandecerse, que necesitan adoración, porque eso se vuelve una adicción, ¿sabía? Se vuelve una adicción. Hay gente que le gusta que lo estén reconociendo, que digan su nombre, que lo mencionen mañana, tarde y noche. Y si no lo hacen, la persona se siente deprimido, triste. ¿Entiende? Eso se vuelve una adicción, hermano. ¿Y por qué? Porque nosotros no hemos sido creados para eso. El único que merece adoración, porque es Dios, es el creador del universo. Alabado sea el Señor. De hecho, toda forma de adoración a hombres es sumamente diabólico. Mire, yo me acuerdo que en un tiempo, bueno, en diferentes épocas, se ha llegado a adorar a líderes, a políticos. Por ejemplo, en Rusia, en Vietnam, gloria a Dios, aquí mismo en Latinoamérica se ha llegado a adorar, y cuando mueren esos líderes, la gente dice que han soñado, han visto su alma, que esos personajes como que están presentes. Entonces se crea todo un culto a una persona, se crea todo un culto, hermano, hasta en el aspecto religioso. Yo me acuerdo que conozco de personas que han reconocido tanto, pero demasiado, a líderes que lo han visto como, por ejemplo, los de seguidores del grupo Los Solo Jesús, tienen a William Marion Branham. No sé si usted alguna vez escuchó, pero sí he leído sobre él. Él era un pastor, predicaba, y la gente decía que en sus prédicas se le veía como una aura, ¿no? Como una cosa así brillante encima de su cabeza, como que tenía cierto grado de divinidad. Y me he encontrado con personas de esos grupos, no porque lo busqué, sino en algún lugar, en algún momento, por alguna circunstancia, y esas personas, gloria a Dios, decían: yo estuve sentado, yo estuve en el carro de William Marion Branham, como que eso le dio una unción, ¿no? Hay un personaje llamado Benny Hinn, por ejemplo. Benny Hinn, que es un predicador americano. Ese predicador que sopla a la gente y bota a la gente para atrás, tiene sus particularidades que nosotros definitivamente no tenemos ninguna comunión con eso, ni aceptamos eso, pero él dice que él fue a la tumba de Kathryn Kuhlman, ¿no? Kathryn Kuhlman, usted de repente nunca escuchó, pero fue una predicadora de hace como 70, 80 años atrás, y esa predicadora tenía una forma particular de predicar. Ella no era evangélica, era carismática. Y entonces supuestamente a ella se le atribuían que hacía milagros y diferentes cosas, pero se desarrolló un culto hacia Kathryn Kuhlman que devino en algo satánico, hermano, ¿no? Y este predicador dice que cuando llegó a la tumba recibió una unción. Eso es imposible. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Gloria a Dios. Y precisamente eso viene de muchos siglos atrás, porque en la iglesia tradicional, por ejemplo, ¿por qué es que construían los santuarios y tremendas iglesias, pero tremendas iglesias que eran costosísimas, eran
maravillas arquitectónicas en su época. La Capilla Sixtina de San Pedro, por ejemplo, en Roma, era una maravilla arquitectónica, es una maravilla con obras de arte en todo el sentido de la palabra. Realmente fue algo muy, muy costoso, hermano. Pero la costumbre era de que ahí mismo, en las capillas, o se construía sobre el lugar donde había sido enterrado algún líder importante. Por ejemplo, si supuestamente Pedro fue enterrado ahí, hay una tradición, entonces ahí ponía la capilla para que la unción de los huesos de Pedro fueran sobre todos los que congregaban ahí. Es como que mañana muera yo, hermano, y traigan y hagan un hueco acá y digan: aquí vamos a enterrar al pastor Luis Mesa, porque la unción que estaba sobre él va a venir sobre todo. Eso es una falacia, una falsedad, sería diabólico. Alabado sea el Señor, gloria al nombre de Jesús. Tal vez ellos hagan alusión que cuando Eliseo fue enterrado pusieron y sus huesos tocaron en otro y resucitaron. Bueno, son cosas, hermano, son cosas de los tratos de Dios, de la forma, la multiforme sabiduría y la multiforme obra del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Eso no lo podemos hacer una norma, una regla, ¿entiende? Entonces, gloria al Señor, cuando, por ejemplo, ellos pensaban que enterrando y poniendo un personaje y se construía algo, eso le atribuía cierto poder. El poder no viene de huesos, no viene de ningún ser humano, el poder viene directo de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Mire, aún si dijeran la tumba de Cristo, y en la tumba de Cristo ahí harían un tremendo templo y ahí habría unción, no, porque Cristo murió ahí, pero resucitó. Él ya no está ahí en esa tumba, ese es un hueco vacío. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y por eso que era importante Dios, hermano, a través de la palabra, le está hablando al pueblo de Israel. Están a punto de entrar a la tierra prometida y era importantísimo recalcar el tema del culto, el tema de cómo ellos podían acercarse a Dios. Como le digo, en las otras naciones que eran sumamente religiosos, ¿no? Pero siguiendo dioses falsos, entonces ellos se iban a encontrar con una cantidad de altares, una cantidad de lugares en las heredades que ellos habían dedicado a sus dioses, y por eso el verso 2 del capítulo 12 apunta hacia eso. Le dice: destruiréis enteramente, completa, absolutamente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso, porque esos eran lugares ideales que ellos buscaban para ahí tener los centros de adoración, hermano. Bendito sea el Señor. Y luego dice, verso 3, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. No, que era una diosa muy conocida en su época. Dice, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses. Por eso le digo, Acera parece la diosa principal, la diosa mayor, pero aquí habla las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. En el verso 4, ahí está, ¿cuál es la alternativa de Dios? ¿No? Y Dios dice, ustedes destruyan eso, no sirve, eso es falso, eso es mentira, eso es un falso culto, eso desvía a los hombres de Dios y trae maldición y trae perturbación. Entonces el verso 4 dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios. O sea, ustedes no deben portarse así con Dios, con el verdadero Dios. ¿Cómo tenían que hacer? Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus
para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Alabado sea el Señor. Dios empieza a tratar con el pueblo y Dios empieza a ordenar la casa, hermano. Y Dios empieza a hacer algo para que el pueblo centralizara su adoración y no desperdigara su adoración. Era importante, era necesario que el pueblo aprendiera en un tiempo que había un solo lugar. Había un solo lugar para que ese sea el modelo que más adelante iba a ser aplicado en todos los demás lugares. Siempre ha funcionado así, hermano. Con la iglesia todo no giraba en torno a un templo. Cuando hablamos de la iglesia, gira en torno a la misma palabra iglesia, que es comunión, es la asamblea. La palabra iglesia significa asamblea, una reunión, una comunión de aquellos que aman a Dios, ¿no? Entonces, en la asamblea, ¿cuál es el centro? ¿Qué es lo más importante? No es el lugar físico, es la comunión, el pueblo, el grupo de personas comprometidas y que aman a Dios. Porque en el pueblo de Israel, toda la gente que siguió a Moisés, muchos de ellos no tenían convicciones. Podemos decir, si nosotros hablaríamos en términos de estar convertidos, poquísimos estarían convertidos, a pesar de haber visto milagros y maravillas, pero eso lamentablemente era así, hermano. Por eso le digo, la iglesia gira en torno a la comunidad, el grupo. Cuando un grupo se reúne a adorar a Dios en la actualidad, el templo no es lo más importante. Lo más importante es la comunión con Dios. Y luego, claro, empieza un grupo de 5, de 10, de 20. Por eso le digo, la iglesia empezó en las casas, hermano. La iglesia no empezó en los templos. La iglesia primitiva, cuando se empezaron a reunir, y muchos años después de los apóstoles, las iglesias seguían reuniéndose en casas, porque no había locales. No era como la sociedad occidental, no era como ahora, en donde hay locales, centros comerciales, todo ha cambiado. En ese tiempo habían casas más grandes, más pequeñas, y ahí es donde se reunía la iglesia. Alabado sea el Señor. El lugar no era lo más importante, porque hubo un momento en que la iglesia fue perseguida por los emperadores y el lugar de reunión eran las catacumbas, ¿no? Las catacumbas eran túneles bajo Roma, a ciertos metros, a cierta distancia, que se cavaron, hermano, no necesariamente para que adoren a la iglesia, se reúna, ¿no? Eso fue como especies de cementerios, varias cosas para las que se usaban las catacumbas, y la iglesia se reunía ahí, porque como estaban bajo persecución, el lugar más privado en donde nadie los podía escuchar y podían alabar a Dios y ahí reunirse para adorar a Dios, eran las catacumbas. Bendito sea el Señor. Luego la iglesia se ha reunido al aire libre, en diferentes lugares. Entonces el centro de adoración, el centro es Cristo y la comunidad en eso ahí gira. En el Antiguo Testamento no era así, hermano. En el Antiguo Testamento Dios quería fijar al pueblo, que ellos entendieran que lo más importante era un lugar único, a donde ellos podían ir y acercarse a Dios, gloria a Dios, ofrendar a Dios. Porque digo, ¿por qué mencionamos siempre la ofrenda? Porque la ofrenda iba conectada, era algo básico que tenía que ver con la disposición del corazón de las personas. Bendito sea el Señor. A nadie se le ocurría ir al templo sin ofrenda. Ahora, usted me dirá, pero y el que no tenía, Dios daba varias alternativas, lo hemos visto, hermano. Usted podía llevar, si no podía llevar un becerro, no podía llevar un cordero, se podía llevar un palomino, ¿no? Un ave pequeña. Si no se podía llevar eso, un poquito de harina. Alabado sea el Señor.
De tal manera que cualquier persona podía acercarse al templo sin ningún problema y presentar ofrenda a Jehová, que lo básico de todo, que la gente iba, era porque quería estar en comunión con Dios. ¿Por qué venimos nosotros al culto? Porque queremos agradar a Dios. Y esto es una ecuación, hablando matemáticamente. Si usted agrada a Dios, entonces Dios lo va a bendecir y sus problemas se van a resolver y Dios le va a suplir y le va a proveer. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Él dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso como prioridad única. Y dice: y todo lo demás será añadido. Entonces usted, ¿por qué viene? ¿Viene por las añadiduras o viene por Dios, hermano? Si usted viene por Dios, lo tendrá todo. Pero si usted viene por las añadiduras, ni eso va a tener. O puede tenerla por un momento. Gloria a Dios. Quiero un trabajo, Señor. Y usted puede venir y Dios le puede dar un trabajo. Pero después lo va a perder. Es como personas que vienen con su hogar destruido, la esposa lo dejó o él dejó a la esposa y luego vienen a la iglesia y a veces Dios obra, porque Dios obra. A veces Dios trae de nuevo a la esposa o Dios hace que el esposo regrese a la casa. Pero si esa persona no busca de Dios, hermano, no hay un cambio en su vida, en su corazón, ese hogar de nuevo se vuelve a destruir. Alabado sea el Señor. Usted puede venir a la iglesia con problemas económicos, perdió el trabajo, el negocio se le está viniendo abajo y usted le dice: Señor, ayúdame en mi negocio, Señor, necesito que me ayudes, dame clientes, Señor, o ponme en gracia ante mis superiores, y a usted le pueden subir el sueldo, su trabajo puede mejorar, de hecho, que va a mejorar. Pero si usted no busca de Dios, si usted no se aferra a Dios, entonces eso, el beneficio que tendrá será pasajero, ¿no? Porque usted solucionó su problema por un momento y Dios le va a ayudar, pero la base de su problema no era ese. Hay que examinarnos por dentro. Alabado sea el Señor. Por eso que Dios señaló un lugar. El lugar que Dios señaló era Jerusalén, hermano. Acuérdense que cuando estaban en el desierto no había un lugar determinado. Ellos peregrinaron y el tabernáculo era una tienda, era como una carpa gigante, y esa se armaba y se desarmaba, no había un lugar fijo. Luego, en la transición, gloria a Dios, cuando ellos ya entran a la tierra prometida, antes que se construya el templo, ¿no? Porque primero hubo una transición de muchos años, hermano. Pero en esa transición se dieron 3 lugares en donde la gente, de manera temporal y antes de la construcción del templo, acuérdense que el templo fue construido ya por Salomón, ¿no? Bendito sea el Señor. Pero habían 3 lugares, durante muchos años habían 3 lugares que se volvieron lugares emblemáticos y lugares importantes, hermano. Y usted va a ver el giro de la actividad profética, usted va a ver el giro de la actividad espiritual en base a esos 3 lugares. El primer lugar era Gilgal, porque Gilgal era el centro de operaciones cuando el pueblo de Israel, liderado por Josué, se introduce hacia la tierra prometida. Primero llegan a Gilgal y Gilgal se vuelve una base militar. Gilgal se vuelve una base desde donde el pueblo de Israel atacaba diferentes lugares y retornaba a Gilgal. Porque todos necesitamos un centro de operaciones. Y el pueblo de Israel tuvo a Gilgal como un centro de operaciones. Y también, obviamente, se volvió un centro de adoración también. Y luego, el otro lugar
era Betel, ¿no? Bet-El. La palabra Betel significa casa de Dios. Pero ese era un lugar también estratégico. Y el tercer lugar era llamado Silo. Si usted va a ver y va a relacionar esos lugares con hombres de Dios, gloria al Señor, con profetas, va a ver que eran lugares bases, hermanos, importantes, gloria al Señor, temporales, en donde la gente presentaba su ofrenda, el sistema sacerdotal funcionaba, bendito sea el Señor, y luego, más adelante, es que se construye el templo. Pero mire lo que Dios dice, acuérdese, esto Dios lo está hablando, hermano, lo está hablando como 400 años antes de que se construya el templo. Dios fijaba lugares únicos, el lugar único para, verso 5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿Entiende? No apuntaba solamente al templo, porque imagínense ese vacío de cuántos años entre lo que era la conquista de la tierra prometida y el templo de Salomón, hay un promedio de casi 400 años. ¿Qué hicieron? ¿No adoraron entonces? ¿No presentaron ofrenda? Sí, sí presentaron ofrenda. Yo les estoy dando solo 3 lugares importantes, pero hay algunos más, ¿no? Pero el pueblo entendía que esos eran lugares, en esos lugares era en donde ellos tenían que presentar la ofrenda, eran centros cúlticos de adoración, hermano, porque dice, lugares que Dios escogiere para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis. O sea, el lugar en donde Dios diere testimonio que Dios está en ese lugar. Alabado sea el Señor. Por eso nosotros cuidamos la casa de Dios, cuidamos el templo, no solamente en el aspecto físico. Hay un paralelo, obviamente. Ahora nosotros ya no estamos en el tiempo de la iglesia primitiva. Ahora sí se construyen lugares amplios. Ahora se alquilan locales, se compran terrenos como acá. Y aquí se establece un centro de adoración, hermano. Desde aquí se abren anexos, se han abierto iglesias, gloria a Dios. Y este es un Gilgal, por decir así. Bendito sea el Señor. Pero tenemos iglesias en todo Lima. Tenemos iglesias en todo el Perú. Tenemos iglesias en diferentes países. Y ahí también se establece el modelo. Todo funciona parecido. Se establece el modelo de adoración, de servicio, de esfuerzo, de entrega, de sacrificio. Y los obreros copian ese modelo y a donde van, ellos van a hacer lo que han aprendido. Por eso, si el modelo es malo, es deficiente, entonces los obreros no realizarán una buena labor, hermano. Por eso que cuando se establece un modelo y hay un lugar céntrico, un lugar en donde los hermanos luego van a ser obreros. Usted no llega a una iglesia como pastor, usted llega a una iglesia como inconverso, luego se convierte, luego se bautiza y luego de eso usted empieza a ejercer apoyo dentro de la iglesia, a tener algunas responsabilidades, luego tendrá cargo, luego será pastor, bendito sea el Señor. Pero hay todo un proceso, y ese proceso hay que respetarlo. Esos procesos son importantísimos. Cuando quemamos esos procesos y hacemos a una persona recién convertida, se le da tremendos cargos y responsabilidades, eso es hacerle un daño. Por eso la Biblia dice que el obrero de Dios no puede ser un neófito, dice, o sea, un inexperto, ¿no? Porque dice puede ser engañado por el diablo, esa persona se va a llenar de orgullo, esa persona va, por su inexperiencia, va a cometer muchos errores, hermano. Bendito sea el Señor. Por eso el hombre de Dios tiene que ser una persona que haya demostrado durante el tiempo que fue creyente, haya demostrado que era fidelidad, era fervoroso, amaba a Dios, se entregaba con todo,
entonces ese va a ser un buen obrero. Maravilloso el nombre de Jesús. Por eso que los lugares céntricos, el lugar aquí en donde se establecía, dice, donde Dios pondría su nombre, ¿no? O sea, Dios iba a dar testimonio que Dios estaba ahí. Por ejemplo, mire, si yo le digo, ¿por qué nosotros cuidamos el templo? No le digo, no solo cuidamos en el aspecto de adornar el templo, sino lo más importante del lugar donde estamos, hermano, es que aquí se adore a Dios y se glorifica al Señor. Uno. En segundo lugar, todos los que participan en el culto. Y aquí tiene que vivir gente santa. Y usted, los que participan, tiene que estar en testimonio y santidad. Importantísimo es eso. Bendito sea el Señor. Porque si no, entonces dentro del templo se pueden hacer cosas que desagradan a Dios. O si el pastor que predica está en pecado, eso trae problemas, hermano. De hecho que trae problemas. Alabado sea el Señor. Dios, podríamos aplicar lo que dice la palabra, allí pondré mi nombre. O sea, Dios va a refrendar, va a avalar, va a respaldar a un líder, a una iglesia, en donde los líderes, cualquiera que participa, diácono, están en adulterio, fornicación, lo sabe el pastor, lo saben los hermanos, y nadie dice nada. ¿Dios avalará esa iglesia? De hecho que Dios no la va a avalar, porque el nombre de Dios es santo, hermano. Y como Dios, un Dios tan santo, va a avalar a corrompidos, a degenerados, a pervertidos, Dios jamás pondría su nombre en un lugar en donde se practica el pecado. Por eso, mientras la iglesia está en adoración, está buscando a Dios, los líderes están en santidad, el pastor está en santidad, gloria a Dios, la esposa del pastor en santidad, los diáconos, todos en santidad, gloria a Dios, ahí está el Señor. De hecho, que ahí está el Señor. Pero si empieza a entrar el pecado, entonces Dios dice, no, yo que voy a poner mi nombre ahí, si esa es una cueva de Satanás. La misma gente lo dice. Porque hay lugares, en diferentes lugares o diferentes localidades, a veces el pastor comete un adulterio o la esposa del pastor y la gente lo sabe, los vecinos lo saben. Aquí en Lima, en el Callao, perdón, había una iglesia muy poderosa, poderosísima. Llegó a tener esa iglesia mucha asistencia. De todos los lugares de Lima iban ahí porque había un predicador, allá cerca del aeropuerto. Y en esa iglesia el predicador era un predicador ungido, lleno de Dios, hermano. Iban por montones. Pero luego, después de un tiempo, algo pasó. Yo realmente no sé qué pasó, pero el predicador le falló a Dios. O sea, cayó en adulterio. Y estaba andando en adulterio con una hermana. Y en el barrio todo el mundo lo sabía. O sea, toda la gente inconversa lo comentaba. Y seguían llegando hermanos de diferentes lugares y el predicador estaba en adulterio y la gente lo sabía. Entonces, mire, Dios, ¿cómo va a poner su nombre ahí? Para que el pueblo diga, la gente inconversa diga que ese es predicador, esa es una iglesia. La gente decía, eso es una cueva de Satanás. Ahora, ¿quién tiene el problema ahí? Los hermanos que van ahí. Los hermanos que van ahí sinceramente van con disposición del corazón. No saben que su pastor esté en adulterio. No saben que hay toda una serie de pecados ocultos. Mientras usted no lo sabe, hermano, no hay ningún problema. Pero yo creo que cuando uno tiene comunión con Dios, Dios da testimonio. Alabado sea el Señor. Mire, hay veces que los hermanos de la iglesia están orando y a veces tienen un sueño y ven a su pastor totalmente vestido de negro.
O ven a líderes y lo ven en esas condiciones, en el sueño. Ahora, si usted alguna vez tuviera un sueño de esa magnitud con cualquier persona, usted ore a Dios, no lo cuente, no lo riegue, hermano. Porque si usted lo riega, de repente ese sueño no es de Dios y usted queda mal. Alabado sea el Señor. Como una vez una hermana, ahí en 28 de julio, se me acercó y me dice, yo estaba en la parte de la librería, tengo que hablar con usted, pastor, porque fulano de tal, está mal, ha caído. Y yo le digo, hermana, si ese pastor ha caído, tiene que tener pruebas. Y me dice, no, yo tuve un sueño. Y yo le digo, pero eso no es suficiente, le digo. Yo también puedo tener un sueño, cualquiera tiene un sueño. Pero en realidad, ese pastor no había caído, es un hombre de Dios. Alabado sea el Señor. No, y sigue predicando. Entonces, ese sueño no era de Dios. Porque yo la vi también a la mujer media perturbada. Pero hay sueños que sí son de Dios. ¿Para qué Dios le da un sueño a usted? Sobre los líderes, sobre algún predicador. Para que usted ore, hermano. Y a veces para que si se da una situación, de repente usted se entera, sucedió tal cosa, entonces Dios ya le dio, no le va a ser tan chocante a usted, ya Dios lo preparó. Entonces, me acuerdo del sueño, Dios me mostró. Entonces era cierto. Alabado sea el Señor. Mire, han habido líderes, tanto acá como en diferentes obras, pero que ya no están en la obra. Pero Dios iba dando testimonio en diferentes países. Un líder importante en esta obra que ya no está a nivel internacional, los hermanos tenían sueños en diferentes países, lo veían que se metía al agua, se ahogaba. De otros lo veían lleno de basura, todo su cuerpo. Otros lo veían y eran varios testimonios del Espíritu, hermano. Entonces, cuando esa persona se rebeló y se alejó de la obra, digo a nivel internacional, eso pasó hace muchos años, entonces ya Dios preparó, Dios dio testimonio. Y era como que el Espíritu Santo advierte, alabado sea el Señor. Ahora, dice Dios que quería un lugar que Él escogiera, ¿no? No era un lugar, o no le dijo, Josué, búscate un lugar y ahí voy a poner mi nombre. No, Dios iba a escoger. Por eso dice de la tribu, ¿no? Entre todas vuestras tribus. Luego más adelante, gloria a Dios, vemos, ¿no? Cómo Dios escoge, o Dios había escogido ya a la tribu de Leví para el sacerdocio. Pero acuérdense que Leví no tenía territorio, hermano. Pero en alguna de las tribus, que fue la de Judá, porque estuvo Jerusalén, ahí fue en donde estuvo ya el templo, bendito sea el Señor. Pero como le digo, había ya varios lugares que Dios había establecido, y entonces el lugar tenía que ser escogido por Dios. Allí iba a estar el nombre de Dios, hermano. ¿Para qué? Para la habitación de Dios. Gloria al Señor. Eso también es importante. Esa frase, para que ahí ponga su nombre, para su habitación. ¿Por qué? Porque Dios iba a morar ahí. La presencia de Dios iba a morar. Y cuando mora la presencia de Dios, se van los demonios. Las enfermedades se van. Y entonces Dios empieza a salvar almas. A los que están cautivos del diablo, en adulterio, en fornicación, en brujería, hechicería, en toda práctica mala. El Espíritu de Dios lo trata con esa persona, lo envuelve, lo redarguye, lo convence el Espíritu de Dios. Cuando hay la habitación de Dios en un lugar, es cuando Dios empieza a hacer milagros, maravillas, prodigios. Bendito sea el Señor. Vemos hogares transformados y luego traen a su vecino y la iglesia empieza a crecer porque allí está el nombre de Dios, hermano. No es por usted, no es porque el predicador predica bonito.
Yo conozco un montón de predicadores, le digo, hermano, predican lindísimo, tienen un mensaje extraordinario, bonitos, poderosos, pero su iglesia es pequeñita. Alabado sea el Señor. Y usted dirá, ¿pero qué pasó ahí? Bueno, yo no le puedo dar una respuesta, la respuesta la tiene Dios. Pero lo que yo sí le puedo decir es esto, ¿no? Que cuando uno ejerce el cargo y trabaja como pastor, no es solamente predicar bonito, no es solamente traer un mensaje, hay que aconsejar, hay que tener sabiduría de Dios para direccionar la obra. Usted puede ser un buen predicador, predica bonito, tiene un buen mensaje, pero en el momento de tomar decisiones para la dirección de la obra, sea la iglesia donde usted está, la decisión de las toma mala. Si nombra diácono, usted podría haber nombrado diáconos mejores, más espirituales, pero entonces ese pastor no tiene el entendimiento, no tiene la sabiduría. Gloria a Dios, no se deja guiar por Dios. Y entonces en la forma de trabajar no pone las personas adecuadas, hermano. O sea, uno tiene que orar a Dios para que Dios le dirija, poner las personas adecuadas. A veces, gloria al Señor, sucede en varios lugares que cuando un pastor llega a una iglesia, la gente que se le acerca a veces no es la gente ideal. Hay gente que está cerca del pastor y que llega y están alrededor del pastor. A veces no es las personas, no son las personas adecuadas. De hecho, que el pastor no puede votar a nadie. Pero muchas veces sucede que un pastor recibe y anda, porque le dice, pastor, yo con mi carro le manejo. Otro hermano que es un buen diezmador y tiene negocio y se acercan, quieren estar con el pastor al lado, de aquí para allá. Y esas personas influyen en las decisiones del pastor. Y entonces, para nombrar diáconos y personas dentro de la iglesia, el pastor va a tomar decisiones bajo esa influencia, que no es la mejor, hermano. Alabado sea el Señor. Y hay personas que son así y que descalifican a todo el mundo, nadie sirve para ello. Y están hablando del pastor, ese no sirve, ese no. Y los amigos de él, ese sí es bueno, ese sí es bueno. Por eso, mire, cuando yo llegué acá, ya voy a tener 10 años con mi esposa, 10 años acá. El 1 de junio cumplo 10 años. Alabado sea el Señor. Y lo quisiera celebrar, hermano, ¿no? Quisiéramos tener un culto especial ese día. Pero me acuerdo cuando llegamos, bueno, habían habido situaciones, tuvimos que nombrar directivas. Es la primera vez que a mí me pasa, nombrar directivas, porque tenían que funcionar diáconos, y de repente no fue la mejor decisión, porque no conocíamos a la iglesia, con los que habían quedado. Pero como Dios nos da cierta experiencia, entonces se le nombró solo por unos meses, 3 meses creo, y luego el otro grupo por 6 meses, y luego ya cuando uno ya conocía mejor la iglesia, y bueno, buscamos la dirección de Dios y ver, hermano, que son columnas, ¿no? Porque no es que yo me voy a dejar llevar porque me maneja el carro, o porque me trae regalito, o por aquella persona que me invita a almorzar, no. Sino, gloria a Dios, o una persona que me halaga, que me dice, pastor, usted es tremendo, Dios lo ha traído, usted tiene una unción tremenda, predica lindo, usted hoy, entonces yo me siento como, gloria a Dios, un superhombre, un superhéroe, y me gusta andar con esa persona. Entonces esas personas hacen daño. Alabado sea el Señor. Uno va viendo dentro de la iglesia y Dios da testimonio de personas que son espirituales, celosos de la obra, y uno en las reuniones puede darse cuenta cuando participan. Entonces ve, este hermano tiene cualidades, y aparte que el Espíritu de Dios da testimonio. Y entonces uno iba viendo el trabajo diario también,
de los hermanos que son diáconos, colaboradores, y en base a eso es que luego se forman las directivas y la cosa va caminando bien, hermano, ¿no? Y si hay que ajustar algo y corregir algo, se hace. Nada es perfecto. Bendito sea el Señor. Pero el trabajo ministerial involucra no solo predicar, hay que administrar los fondos de la iglesia. Hay que buscar la dirección de Dios para ver cómo va a crecer la iglesia. Mire, le quiero decir esto. Usted puede llegar a un lugar. Nosotros podíamos haber llegado acá y decir esto sigue siendo el centro de todo, y podíamos haber comprado terrenos al costado, atrás y al otro lado y hacer un tremendo centro evangelístico. De hecho que sí lo podríamos haber hecho. Pero esa no era la idea. La idea era que la obra se extienda. Que no solamente tengamos un centro acá, sino cuando empezamos a conocer Coma, yo no conocía Coma. Yo había venido algunas veces a Coma. Esta iglesia se conoce como, la iglesia se conocía San Felipe Coma, pero estamos en Caraballo, ¿no? Estamos a 50 metros de Comas. Gloria a Dios. Pero cuando llegué, empecé a darme cuenta que Comas era muy grande. En primer lugar, esta iglesia no pertenecía al distrito de Comas, pero todo era visto como un presbiterio. Empezamos desde Politécnico y luego España, luego teníamos Coyique, antes Belaunde, todos esos lugares que son inmensos y que de la calle principal, Belaunde, creo que hasta la quinta, sexta zona, es muy grande, hermano. Coyique, cuando nosotros estábamos a cargo, empecé colaborando en Coyique, era hasta la segunda zona. De la tercera zona para arriba, casi no habían casas, todo era cerro. Bendito sea el Señor. Ahí por ahí veo a la esposa del hermano Samuel Reyes, que nos prestó su casa. Está la hermana, Dios le bendiga. Ella nos prestó su casa para ahí establecernos, y ahí fue donde la obra empezó a crecer. Y luego estuvimos en la casa de un hermano ahí en la segunda zona. La tercera zona, de ahí para arriba, era prácticamente no habían casa. Pero usted se va ahora hasta la octava zona. Creo que llega hasta la octava, no sé si hay, ya no creo que hay novena, pero es inmenso Coyique. Alabado sea el Señor. Entonces Dios nos permitió ver un modelo de trabajo. Y luego desde 28 de julio, cuando con el pastor Rodolfo, cuando inauguró la obra ya, se extendió la obra por todo Lima, porque era el Gilgal de la obra. 28 de julio, la Jerusalén más adelante, podemos decir, y sigue siendo. Y ahí llegaban de todo Lima, y luego la preocupación del pastor era que la obra se extendiera y que la obra no solo quedara en La Victoria, porque si hubiera sido en La Victoria, podríamos haber tenido un coliseo para 5,000, 10,000, 20,000 personas, pero la obra no hubiera crecido. Ahí ese sería el límite, el tope. Pero la visión era llegar a todo Lima. Gloria a Dios. Uno podría ser un centro evangelístico inmenso, pero la obra no se hubiera extendido hasta Politécnico. Estábamos hasta Tahuantinsuyo, que no nos pertenecía porque eso es independencia, pero teníamos la obra de Tahuantinsuyo, Politécnico, gloria a Dios, Belaunde, y luego toda la zona aquí de La Pascana, España, todos estos lugares, hermano, que eran importantes, la parte de Infanta para la parte de la avenida Universitaria, y luego acá pues para mí Caraballo pues era totalmente nuevo. Yo no conocía todo lo que era el Hondo, Guacoy, Torreblanca, todos esos lugares que son inmensos, hermano. Para la zona de San Pedro de Caraballo, la parte que da para Puente Piedra, son lugares muy, muy grandes. Bendito sea el Señor. Entonces, el modelo de trabajo que Dios nos dio fue extender la obra. Todos los recursos se canalizaron y se siguen canalizando para el modelo que aprendimos en 28 de julio, lo aplicáramos acá.
y nos dio resultado. Alabado sea el Señor. Nos ha dado resultado extraordinario, porque luego empezaron a abrirse iglesias, anexos, y todo sigue creciendo y sigue creciendo. Se han desprendido presbiterios, hermano. ¿Por qué es importante eso? Porque ya hay un pastor como el pastor Rubén Ipanaque, que es un hombre de Dios de experiencia, tiene muchos años, tiene más de 35 años de convertido, gloria a Dios, o 30 y tantos. Entonces él dirige la obra Coma y le dirige bien, muy bien. Nosotros prácticamente nos vemos en los ayunos, pero luego él sigue su trabajo y está trabajando muy bien. Por eso le digo, cuando se empezó acá, gloria a Dios, se empezó primero abriendo anexos, luego los anexos fueron iglesias y así fue el crecimiento. Y Dios fue poniendo su nombre. Gloria a Dios. Si hay un pastor que falla, porque se disciplinan pastores, claro que se disciplinan pastores, porque cometen fallas morales, fallas administrativas, son pecados, entonces se le separa de la iglesia, hermano, y ya no puede ser pastor. Bendito sea el Señor. Y luego de eso, no, ¿por qué? Porque nosotros lo que cuidamos es que Dios ponga su nombre ahí. No que diga Movimiento Misionero Mundial, el nombre lo ponemos nosotros. Eso no es tan importante. Lo importante es que Dios dé testimonio. Mire, hay un modelo de crecimiento. El modelo de crecimiento bíblico del Nuevo Testamento es este. Acuérdese, si usted mañana va a ser obrero, este es el modelo. El modelo que dio la Biblia. ¿Y cuál es el modelo? Sencillamente, Dios añadía a su iglesia cada día a los que iban a ser salvos. Cuando nosotros inauguramos un anexo o se establecen centros, pues por supuesto tiene que estar el obrero, el encargado, el colaborador. Eso es, también Dios dirige a ponerlo, que guarde los requisitos espirituales, morales, administrativos, de sabiduría. Por eso digo, el ministerio son muchas cosas, hermano. Yo podría haber venido acá y decir, ya, acá predico y con que la iglesia esté llena y teniendo sustento y abrigo estoy feliz. Pero eso no es la idea. Yo me moriría. Yo no podría vivir así, sabiendo que hay un mundo, hermano, millones y millones de personas que se pierden sin Cristo. No podría vivir. No estaría tranquilo. Alabado sea el Señor. A donde uno llega, ve el mapa y dice, tenemos tantos lugares, tenemos tantas localidades, hay que entrar ahí, hay que entrar ahí. Y eso Dios nos ha dirigido. Entonces, Dios pone su nombre. Dios habita en esos lugares. Dios empieza a mover y entonces Dios trae a los que han de ser salvos. Dios los inquieta, Dios los motiva, Dios hace que esas personas vean, aunque tengan letrero grande o pequeño, no importa, Dios los trae, hermano. Pero por eso es importante, nosotros como obreros tenemos que crear el ambiente espiritual. O sea, nosotros poner de nuestra parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El avivamiento no lo traemos nosotros, lo trae Dios. El ambiente de gozo, el ambiente espiritual, cuando una persona viene a la iglesia, tampoco lo fabricamos. Eso no se fabrica. Ni es porque usted cante un coro y comienza a temblar y usted a sudar. Y eso fabrica un avivamiento. Se lo digo, no fabrica un avivamiento. ¿Qué es lo que trae un avivamiento? ¿Qué es lo que trae un ambiente espiritual? Que la gente cuando entra por esa puerta se siente bien, se siente contento. Gloria a Dios. Siente una satisfacción, un gozo.
Y luego escucha la palabra llega a su corazón. Porque qué importante es predicar, pero que el ambiente espiritual esté hecho ya. Cuando usted llega a predicar un lugar y el ambiente espiritual no está bueno, es fuerte, hermano. Los primeros minutos o 10, 20 minutos no está que lucha ahí como que el mensaje. ¿Por qué? Porque cuando uno predica hay toda una guerra espiritual, un ataque espiritual de las tinieblas. Hay un ataque espiritual contra el pastor, hay un ataque espiritual contra los que vienen, las visitas, los convertidos, las personas que necesitan un problema, que alguien lo invitó. El diablo le va a bombardear. Primero le va a poner cansancio. El diablo va a hacer que se distraiga, que esté pensando en su negocio. O alguna persona llega a la iglesia, están en la casa y están pensando en la cocina. Mañana compro plátanos, mañana compro cebolla, mañana compro azúcar, tengo que comprar la leche. No, hermano, cuando usted venga a la iglesia, desconéctese. Gloria a Dios. ¿Sabe lo único que puede ir contra eso? El poder de Dios. Pues yo estoy hablando, a veces no hablo mucho de eso, de que la gente se conecte con Dios y que no piense en tantas cosas. Pero en realidad, la única manera de ir contra eso, algunos levantan en la iglesia y dicen, y a su nombre, gloria a su nombre, y comienzan a tratar de motivar. Y si la iglesia no responde, están muertos. Y peor todavía, al atacar a la iglesia reacciona de una manera, y si dicen aleluya y gloria a Dios, pero ya no es porque lo sienten. O sea, ya no es algo que sale del corazón, sino que es una alabanza fabricada. Eso no llega ni al techo, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Y cuál es la labor de nosotros? ¿Cuál es el trabajo de nosotros, usted y yo? En primer lugar, el celo por la casa de Dios. El cuidarnos nosotros mismos de agradar a Dios y luego ver que el pueblo también agrade a Dios, que los líderes agraden a Dios. Eso, cuando Dios ve eso, Dios pone su nombre y Dios habita, se mueve. Alabado sea el Señor. Pero si usted se pone a pensar en una iglesia donde hay chisme, pleito, contienda, un grupo está contra otro grupo, eso pasa. Aquí, gracias a Dios, no ha habido eso. Nunca lo he sentido. Gloria al Señor. Y no hay, hermano, que un grupo hermano, una familia se resienta con un hermano. Bueno, eso se da en todo lugar. Pero es triste cuando usted ve que un grupo, la mitad de la iglesia tiene un sentir y la otra mitad otro sentir. Eso es problemático, hermano. Le digo porque yo he ido a atender casos así, en donde la mitad de la iglesia está contra el pastor y la otra mitad respalda al pastor. O a veces el 70% está contra el pastor y el 30% a favor. Entonces, yo no busco tampoco que esté ni el 50, 80, no. Yo busco agradar a Dios, hermano. Pero cuando los pastores cometen errores, fallas. Por ejemplo, hay errores de atacar a la iglesia o lo que muchos hacen. Y yo le digo, usted va a ser pastor mañana, obrero, obrera. ¿Cuánto quiere ser obrero? A ver, levante la mano. ¿A cuántas obreras? A ver, ¿cuánto quiere ser obrera? Gloria a Dios. Una de las cosas que a veces se hace, que a veces los pastores lo que aprenden o lo que escuchan en la consejería, ¿no? Lo dicen a la iglesia. O si hay una situación, un problema en la iglesia, lo dicen desde el púlpito. Lo único que le falta es decir el nombre, pero ya toda la iglesia lo sabe. Y eso no es bueno. Eso hace muchísimo daño. Prácticamente predicar con nombre propio. Mire, si en la legislación humana hacer leyes con nombre propio es malo, ¿no? Y es repudiable, nosotros como predicadores no podemos predicar porque a veces un grupo de pastores un grupo de hermanos manda una carta quejándose de alguna actitud del pastor y el pastor agarra y dice, hermano, porque acá hay una rebelión, Coré se levantó contra Moisés, esos son Coré,
esos hijos del diablo y su lengua viperina y se va a ir al infierno. He escuchado eso, hermano. Y le dicen a los hermanos, y a veces los hermanos que mandaron la carta estaban bien, el que estaba mal era el pastor. Alabado sea el Señor. Pero el pastor arremete, entonces ya el cisma se sigue creando, se sigue creando, se sigue creando, hasta que, bueno, digo, por eso es bueno estar bajo una organización donde hay autoridades, hasta que, bueno, se tiene que tomar decisiones, y a veces hemos viajado y nosotros nos damos cuenta. Entonces decimos, bueno, aquí el que sobra es el pastor. Aquí el que está metiendo candela a todo esto y echando fuego o echando leña al fuego es el pastor. Y así es, hermano. Sacamos al pastor, ponemos otro y se soluciona el problema. Alabado sea el Señor. Pero también ha sucedido que algunos hermanos mandan ellos ven ciertas cosas que no son, porque a veces no se enteran bien de las cosas, y cuando aclaramos vemos que el pastor es un hombre de Dios que ha hecho las cosas bien y que las acusaciones no son correctas. Entonces ahí tenemos que respaldar al pastor aunque un grupo se enoje. Alabado sea el Señor, porque uno tiene que actuar con justicia. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, y yo se lo digo porque en esta obra, desde que la obra empezó el crecimiento hace muchos años, gloria a Dios, yo me acuerdo que como yo desde que llegué acá siempre estuve al lado del pastor, ¿no? Y he podido ver eso. A veces vienen de algunas iglesias y hay gente que estuvo en una iglesia, un grupo, y destruyeron esa iglesia, hermano. Con chisme, con calumnias, destruyeron esa iglesia. Y entonces vienen acá como los campeones, dicen, nosotros venimos allá porque hay pecado, todo eso. Y nosotros los pastores a veces nos gusta eso. Nos gusta que nos digan, nosotros venimos de allá porque ustedes buscan a Dios. ¿A quién no le gusta eso? Uno se siente contento y dice, qué lindo, gloria a Dios, qué bendición. Pero hay gente que usa eso para luego entrar y están en las iglesias y son un grupo y luego lo que hicieron allá lo quieren hacer acá. El desorden, el chisme, el caos, el problema. Entonces el pastor tiene que darse cuenta. Alabado sea el Señor. Nosotros, cuando a veces vemos situaciones en diferentes lugares del país y nos dicen, mire pastor, lo que pasa es que este grupo vino de tal iglesia y de tal iglesia, hicieron lo mismo y se han metido acá y llevan 5, 6, 7 años, 8 años y luego empiezan a hacer lo mismo. Porque qué bueno fuera que vienen acá y se arrepienten, se humillan y toda su vida de calumnia, de, gloria a Dios, de ser problemáticos cambia. Eso sería maravilloso. Y de hecho, ha pasado, hermano. Cuando el pastor Caldas recibió la iglesia de Guaycán, eso era ñaña primero. Me acuerdo que nos dijeron, hay un grupo en ñaña que quiere afiliarse a la obra. Cuando fuimos ahí con el pastor Rodolfo, qué bonito el culto, el primer día. Los primeros cultos son lindos, hermano, siempre. Es como la luna de miel. Y todos contentos. Pero al tercer culto, cuando el pastor Caldas fue, lo llamaron a una reunión. Y le dijeron, mire hermano, aquí él es el tesorero, este es el secretario acá, y nosotros aquí trabajamos de esta manera. Usted está predicando de una manera que no nos gusta. Alabado sea el Señor. Y entonces el pastor Caldas, gloria a Dios, lo agarró y usó la autoridad y le dijo, bueno hermano, pues si a usted no les gusta, entonces sencillamente o están ustedes o estoy yo. Y se fueron un grupo y se quedó otro grupo. Y con ese grupo que se quedó, empezó a hacer una obra grande ahí, el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora hay una obra inmensa ahí. Pero si se hubieran quedado esos problemáticos terribles, que le ponían condiciones, que le decían cómo tenía que ser,
que si el pastor Carlos les decía, acá hay culto todos los días, no, nosotros no estamos acostumbrados a eso, tiene que ser solo 3 días. En otro lugar usted va y le dice, nosotros no estamos acostumbrados, pastor, a hacer escuela dominical, así que ni la haga. En otros países generalmente sucede así. Alabado sea el Señor. Entonces el pastor, como autoridad, tiene que, gloria a Dios, hablar con sabiduría y decir, bueno, hermano, nosotros tenemos una forma y hacemos culto siempre, y si usted no quiere venir otro día, no venga pues, pero los que quieren venir, vienen. Alabado sea el Señor. Bueno, hermano, la Biblia dice, para poner ahí su nombre, verso 5, ¿no? Gloria a Dios, para su habitación, y ese lugar buscaréis, gloria a Dios, y allá iréis. Esos son los lugares donde nosotros, o los lugares que tenemos que buscar. Maravilloso el Señor. Lamentablemente hay quienes buscan iglesias que son muy bonitas, hermano. No, como le digo, ven cosas, pero esas cosas realmente no son relevantes para Dios. Cuando digo relevantes, no son importantes para Dios. Hay cosas más importantes. Entonces, ahora, en segundo lugar, ya voy concluyendo, y al lugar que Jehová escogiere, allí llevaréis todas las cosas, todas las ofrendas, todo tendría uno que llevar ahí para lo que es cumplir con nuestras obligaciones espirituales, nuestras responsabilidades para con Dios, hermano. Es algo parecido acá. Nosotros venimos, desde el primer momento que congregué en una iglesia, entendí que ahí yo tenía que ofrendar, diezmar y apoyar la obra de Dios. Eso no me lo dijeron y me lo recalcaron. Eso lo hace sentir Dios. Eso es obra del Espíritu de Dios. Nosotros como pastores tenemos que enseñar, porque la Biblia enseña, en algún momento tenemos que enseñar del diezmo, en algún momento tenemos que enseñar las ofrendas. No es algo que yo recalco todos los días y todas las enseñanzas toco ese tema. Usted sabe que no. Pero es bueno, cuando hay que tocarlo, hay que tocarlo. Pero la parte de la adoración y la parte que es importante de nuestro servicio a Dios, nuestro culto a Dios, tiene que ver también con la entrega espiritual y material también. Independientemente de lo que digan los impíos, los enemigos de la obra, los que no entienden la obra de Dios, que critican y nos dicen que los pastores somos ladrones porque robamos los diezmos. Nosotros no robamos ningún diezmo, porque en primer lugar el diezmo que usted da es para Dios, hermano. El diezmo que usted da no es para el pastor, es para Dios. La Biblia, usted ve, cuando se habló del diezmo en el Antiguo Testamento, el diezmo era para Dios. Pero Dios dice que Dios le dijo a Moisés que eso se lo iba a dar a los levitas, a los sacerdotes, por causa de la unción, por causa del servicio que ellos tenían. Y porque Dios les dijo a los levitas que no iban a tener heredad, que no iban a tener territorio. Dios le dijo, yo soy la heredad de ustedes. Yo soy su herencia y yo voy a encargarme del sostenimiento. Y eso funcionó así, hermano. Y en el sistema del Nuevo Testamento también existe la práctica del diezmo, porque eso nuestro Señor Jesucristo lo ratificó. Y es una manera como la iglesia avanza. Si no hubiera eso, tendríamos que depender de organismos internacionales, del gobierno, de quien quisiera apoyarnos. Pero Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere bendecir y que su obra siga adelante. Alabado sea el Señor. Finalmente, Dios quería que cualquiera, o quería evitar que cualquiera estableciera un lugar y diga, aquí está mi nombre, aquí está y aquí pueden ofrendar. Entonces mucha gente inescrupulosa, mentirosa, falsa, con falsa doctrina, como el día de hoy hay. Cualquiera pone su kiosco,
cualquiera pone su lugar y abre y pone un letrero y ahí enseñan barbaridad y media. Ahora existe la diosa madre, existe un montón de cosas raras, hermano. ¿Sabe que en México, en Colombia, perdón, se ha inaugurado el templo luciferino, se llama? Y cuando usted lo ve, salió en los medios de comunicación, es un templo elegante, muy elegante. Y en el altar está una imagen de Baphomet, que es ese demonio con cuerno, ¿no?, que usan en la brujería. Poder en el nombre de Jesús. Es una forma de hombre con unos cuernazos y una cara horrible. Es el que está al lado del lugar donde la persona diserta. O sea, ya hay iglesia de Satanás luciferina, existe la Biblia de Satanás de Anton LaVey, todo el culto satánico, y también por eso Dios no quería que se desperdigara y cualquiera realizara sacrificio y todo. ¿Por qué? En primer lugar, porque habían levitas, porque habían sacerdotes establecidos por Dios. Pero cuando cualquiera diga, yo soy pastor, yo soy sacerdote, yo me impongo, yo soy, usted está perdido, hermano. No es que tampoco lo ponga el hombre. Mire, yo estoy en esta obra, llegué de otra iglesia hace como 34 años, 33 años atrás. Pero yo no me he inventado, tengo autoridades, siempre he tenido autoridades por encima mío, que son necesarias, que a uno lo orienten, lo corrijan. Alabado sea el Señor. Pero todos estos grupos que son autónomos, independientes, algunos surgen porque realmente hay gente que busca de Dios, y buscan de Dios y ven que todo está corrompido. Tampoco podemos decir que todos son del diablo, no, hermano. Hay grupos que buscan de Dios, son sinceros, aman a Dios y Dios los visita. Pero ellos tienen que buscar la dirección de Dios para estar en algún lugar con cierta cobertura, gloria a Dios, para que no puedan tener esos excesos, esos, podemos decir, errores, fallas, cosas terribles en las que pueden incurrir y desagradar a Dios, hermano. Yo creo que todos queremos agradar a Dios. Y finalmente, gloria a Dios, finalmente también la peregrinación en el desierto, hermano, en ese momento no se podían observar todos los detalles de los rituales, de los sacrificios que Dios había establecido en un levítico. No se podía porque eran carpas móviles, pero la Biblia misma dice, ¿no? En la misma Biblia dice, gloria a Dios, en el verso 10 y 11 dice del capítulo 12, dice que Dios dará el reposo de vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. O sea, en el reposo ellos podían tener un lugar único y hacer las cosas tal y como Dios la había establecido. Por eso se necesitaba un lugar único para que todos copiaran el modelo, hermano. Y luego más adelante la misma Biblia dice que cualquiera que matara un animal, cualquiera que sacrificare, ya no tenía que ser en ese lugar único, porque si era muy lejos, ellos vendían el producto de ese animal y llevaban la ofrenda. O Dios establecía lugares más cercanos, pero siempre Dios tenía el control. Alabado sea el Señor. No como Micaías, que habla la Biblia en el tiempo de los jueces, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando se compraba, basta, mire, si había una persona, un momento en el tiempo de Israel, que hubo un caos, habiendo ya templo, y la gente agarraba, se compraba su levita, su predicador, y en su casa, y ya tenía su templo, y ya podía ministrar. Eso trajo problemas. Hubo una decadencia espiritual en todo el pueblo de Israel, porque eso no funciona así, hermano. Alabado sea el Señor. Yo creo que ahora Dios tiene el control. No tiene que ser un templo único. No hay un templo único en el mundo entero. Hay templos en todos los lugares, pero bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la unción, hermano, en donde, como le digo, ¿cuál es la señal? Que Dios ponga su nombre, que Dios dé testimonio y que Dios habite allí. Eso es lo más importante. Pónganse todos de pie.
Quiero orar en esta tarde, gloria a Dios. Quiero hacer una oración y quiero hacer un llamado a aquellas personas que necesitan la ayuda de Dios, la bendición de Dios. Si usted necesita la ayuda de Dios, y usted ha venido con un problema, con una carga, con una necesidad, este es el momento. Vamos a orar por usted. Usted, si reconoce ahí que le falló a Dios y que necesita la ayuda de Dios, venga aquí al altar, venga aquí, pasen. Están pasando unas vidas. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios ayude, que Dios intervenga, que Dios ponga su mano poderosa, que Dios rompa cadenas. Si Dios tiene que romper cadenas, Dios rompe cadenas, ataduras. En el nombre de Jesús vamos a hacer una oración, hermano. Mientras toda la iglesia nos apoya, vamos a orar. Dios está en este lugar, Dios se mueve en este lugar. Aquí se siente la presencia de Dios y queremos que Dios te toque, te ayude, te santifique, te liberte. La primera ofrenda que uno presenta es la ofrenda de nuestra vida, de nuestra voluntad, rendida a la voluntad de Dios. ¿Cómo funciona? Es cuando usted le dice al Señor: Señor, hasta el día de hoy he hecho lo que bien me parecía, he hecho lo que yo creía que era importante y que era bueno, pero a partir de hoy día, Señor, voy a hacer tu voluntad. Voy a aprender tu palabra, voy a aprender cuáles son tus propósitos. Guíame a hacer tu voluntad. Que cada decisión que tome sea bajo la dirección tuya, Señor. Ayúdame, Dios mío. Dile: ayúdame, perdóname todos mis pecados. Perdóname, Señor, si he afectado a alguien, si he dañado, he golpeado, he maltratado, he hecho sentir mal a alguien. Perdóname, cámbiame, Señor, libértame. Dile: ayúdame en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Vamos a orar. Padre celestial, Dios eterno, Dios todopoderoso, te pido, Señor, en este día toques a toda vida que está aquí, Señor, necesitada, con un problema en su hogar, en su familia, problemas personales, problemas económicos, judiciales, de cualquier tipo, Señor. Ten misericordia. Problemas de enfermedades incurables, Dios mío, enfermedades de los nervios, depresión. Reprende todo espíritu de enfermedad. Liberta, Señor, y toca y santifica, Señor. Ayuda, Dios mío. En el nombre de Jesús te pido por esta vida que extiendas tu mano poderosa, Señor. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor. En el nombre de Jesús. Mira esta joven, en el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor. Extiende tu mano poderosa, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre. Ayuda, Señor. Bendice, toca, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mira los que están enfermos, los que tienen tumores, cáncer, los que tienen algún problema físico, Señor, en su cuerpo. Ayúdales, tócales, Padre, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Y amén. Cantamos un coro. Gloria a Dios. Yo entro al lugar